Bienvenido a nuestra casa, gracias por estar en este lugar. Hoy, como siempre, la CTA Autónoma luchando y trabajando para unirse y generar esa reacción tan necesaria en este momento de ajuste. Gracias por invitarme a vuestra casa, la verdad que es un gusto. Y sí, efectivamente la CTA Autónoma planteando los problemas que tiene la gente, no hablando en abstracto de temas que la gente no entiende, sino viendo cómo se resuelve que la gente llegue a fin de mes, planteando los temas que le preocupan, como el tema de las tarifas, como el tema del aumento del gas, las boletas de gas que están llegando en toda la provincia de Buenos Aires, es un desastre, la pobreza, los jubilados. Eso es lo que todas las veces que venimos a Mar del Plata o a cualquier lugar del país planteamos con fuerza. José Regane, bienvenido como siempre a nuestro estudio. La lucha por los trabajadores se intensifica. Bueno, sí, efectivamente. Hoy para nosotros es un día importante, es el Día del Trabajador de la Electricidad. Estamos conmemorando este logro hace 68 años atrás, cuando se firmara el primer convenio colectivo de trabajo a nivel nacional. Para nosotros es una alegría poder tener y mantener esta conquista en momentos complicados y difíciles, cuando hay por parte del gobierno ataque muy directo hacia los derechos y las conquistas de los trabajadores que se expresa de distintas maneras. Así que seguir en la calle, continuar la pelea es parte de nuestros objetivos en la actualidad en función de defender nuestros intereses. Cuando hablamos de represión, vemos que el gobierno compra armas, quiere invertir en comprar buques, nos quita la posibilidad de tener mejor salud, mejor educación, se paga en intereses siderales de deuda externa. ¿Qué comentario le merece? La verdad que este gobierno no tiene ninguna intención de llegar a la meta de pobreza cero en la Argentina. Hay un dato muy categórico que ha salido en los últimos días, que es del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, que habla de que casi el 60% de los pibes hasta 17 años son pobres, tienen problemas para alimentarse. Y eso es tremendo en un país como el nuestro. Entonces uno se pregunta, ¿para qué gobiernan? ¿Para qué se presentan a gobernar? Si no pueden resolver, en un país donde sobran los alimentos, no pueden resolver que la gente coma. No puede resolver que los pibes vayan al primario y al secundario y el Estado esté presente para garantizar que todos los hijos del pueblo argentino vayan a la escuela. Lo único que hacen es endeudarse, pedir préstamos a 100 años, como hacía Rivadavia, ¿no? Que me acuerdo una anécdota que Perón, en el 50 y pico, contaba que había terminado de pagar el último millón de libras esterlinas a Londres por el empréstito que había asumido Rivadavia hacía más de 100 años. 12 millones de libras eran en aquel momento. 12 millones comparado con los miles de millones de dólares que se están endeudando este gobierno. Hablamos de ajuste, hablamos de tarifazo, hablamos de flexibilización. ¿Qué es lo que denunciaron hoy? El gobierno tiene un esquema que es abarcativo de varios temas a la vez. O sea, hay una política de ajuste, pero al mismo tiempo produce hechos que van en función de tratar de obtener de la sociedad un reconocimiento que la crisis de Argentina es producto de los derechos que tienen los trabajadores, o en todo caso ahora, por ejemplo, de que la crisis en las empresas y medianas y pequeñas empresas es producto de las demandas judiciales. ¿Cuánta maldad, cuánto blindaje mediático? Tiene un aparato mediático impresionante, poderoso, que intenta, inclusive para este proceso electoral, plantear una sola contradicción. O es el gobierno que estaba antes, o son ellos. Ninguna otra alternativa puede crecer en la Argentina. No hay posibilidad de que el progresismo, la fuerza con pensamiento, con más sensibilidad social, podamos tener espacio. Peleamos también contra esa maquinaria. Cuando hablamos de la necesidad de unidad de acción, de la CTA, también con la CGT, ustedes hablan de la necesidad de un paro nacional. Hay candidatos como Cristina que dice que esperen un poquito para el paro nacional porque no va a ser bien tomado electoralmente. ¿Por qué? Bueno, sé que Cristina se reunió con Palazzo y la gente de la Corriente Federal, que iban a hacer o van a hacer, no sé todavía, el 7 de agosto una jornada de protesta y les pidió que no. La verdad que sí, hacer una jornada días antes de las PASO se puede tomar como una actitud o algo dirigido por algún candidato. A mí en particular, a la CTA, a las dos CTA, pero en particular a la CTA Autónoma, no nos interesa en absoluto quedar involucrados con ningún partido político porque tenemos autonomía. Más allá que yo, que soy secretario general, voy de candidato a primer diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, pero eso no significa que la institución CTA, los compañeros CTA y compañeras van a votar
lo que ellos prefieren. Sí, obvio, espero que me voten a mí, pero bueno, si tienen derecho a votar quien quiera. Me parece que igual hay que hacer una medida después de lo que pasó hoy con PepsiCo, con la represión tremenda que descargó el gobierno. Este gobierno pretende que una multinacional eche a 600 trabajadores, que esos trabajadores vayan a la casa, se tiren en la cama a llorar, a mirar el techo, se suiciden y que la familia y los hijos entren en desesperación porque no tienen el sustento. O peor, los hijos se pueden rebelar y salir a la calle a cualquier actitud. Habla de la mafia, de los jueces, de los abogados laboralistas. En realidad lo que está atacando es el derecho de los trabajadores. Los trabajadores, nos gustaría que el gobierno hablara de justicia, de distribución de la comida, nos gustaría que nos dijera cómo va a resolver la pobreza, la indigencia, no que nos diga que para tener trabajo hay que bajar los derechos de los trabajadores, hay que bajar sus reivindicaciones, hay que flexibilizar, hay que reglamentar el derecho de huelga, hay que tener una jubilación que tiene que crecer en años. Nos gustaría que se nos dijera otra cosa, pues se nos está haciendo responsable, como ya sucedió en otras etapas de la vida de Argentina, cuando nosotros no creemos tener esa responsabilidad. La responsabilidad tiene el gobierno en tanto y en cuanto intente implementar y aplicar y desarrollar una política que va en contra de la gente. Sin embargo, estos compañeros y compañeras fueron dignos y fueron a defender el sustento de sus hijos, la comida de sus hijos. ¿Y cuál es la respuesta que le da el gobierno? Palo. Los caga palo. Perdón por la palabra, pero los caga a palo, los golpea, los encarcela. Brutal, es una cosa tremenda. Este gobierno no quiere diálogo social, se lo pidió a la Iglesia, se lo piden las centrales sindicales, no quiere dialogar por eso, porque prefiere usar a la fuerza de seguridad y esta inversión que ha hecho es para justificar el enemigo para este gobierno, somos los trabajadores y el pueblo, no son el narcotráfico que puede entrar por la frontera, que ahí tendría que estar los gendarmes, no en la fábrica PepsiCo en el Gran Buenos Aires. ¿Algo más que te gustaría decir específicamente de la conferencia de hoy? Fundamentalmente la solidaridad con los compañeros de PepsiCo que han recibido hoy una represión brutal, que es una demostración de que no vivimos en democracia. Vivimos en una democradura. Hace mucho que lo venimos diciendo y lamentablemente se va afirmando esa tendencia a que cada vez tenemos menos posibilidades de una democracia participativa. Cuando a alguien le cierran su trabajo, le cierran la empresa de la cual depende su salario, es lógico que reaccione, es lógico que pelee, es lógico que reclame, sobre todo porque estamos hablando de empresas que son multinacionales, que ganan millones y millones de dólares en el año y que deberían tener otro tipo de soluciones. Sin embargo, ¿cuál es la solución? Mandar al más indefenso a la calle, a la casa. Y sobre todo cuando hablamos de trabajadores que por ahí tienen 50 años y no tienen posibilidades ciertas de encontrar otro trabajo. No lo encuentran los jóvenes, que el 60% está en la pobreza, lo van a encontrar aquellos que tienen ya 50 años. Bueno, la solidaridad con todo ello y a seguir peleando. Por eso hay que hacer un paro nacional en rechazo a esto, a los despidos, a los tarifazos, urgente. Ojalá podamos hacerlo las tres centrales juntas. Y si no, las dos CTA, vamos a discutir antes de las pasos llevar adelante, aunque no quiera Cristina. ¿Escucha este gobierno? ¿Le importa? Porque vemos que Temer, por ejemplo, en Brasil no tiene un gran apoyo y sin embargo están haciendo lo que quieren a la hora de ajustar a los trabajadores. ¿A la derecha le interesa lo que opina el pueblo? La idea es ignorarlos, pasarlos rápidamente por arriba y ejercer la autoridad que necesitan para poder efectuar el mayor daño posible rápidamente. Mayor daño para la gente, para los jubilados, para los trabajadores precarios, los jóvenes, las mujeres. Sí les interesa. Porque les interesa esto de no llegar al gobierno de prepo con golpes de Estado al estilo moderno, que son institucionales. De destituir presidente, como pasó en Brasil, Temer no llegó por el voto directo, llegó por una destitución del Congreso a Dilma Rousseff. Macri llegó todavía mucho mejor, llegó por el voto del pueblo argentino. Y muchos trabajadores lo votaron, muchas trabajadoras, y entonces quieren conservar eso. A Lula lo quieren meter preso sin pruebas, porque supuestamente él supo esconderlas a las pruebas. ¿Qué clase de justicia es esta? Como parecida a la que tenemos en la Argentina, que quieren hacer el 2x1, la Corte Suprema, o tener a una ministra de la Corte Suprema que diga que ella no tiene nada que ver con el delito, que es un problema de la policía. Terrible que lo diga. En todo caso, que lo diga algún comisario por ahí, si quiere lavar las manos, pero que lo diga alguien que integre la Corte Suprema, es terrible. Y la justicia, sacarla Gil Carbó por decreto. También esa es otra ofensa. Hablemos de eso para no hablar de que la gente en los supermercados se fue fuera de hora para poder pagar a mitad de precio la comida, con grandes colas, que eso no lo veíamos con desesperación en los argentinos. Bueno, esa es la gente que tiene trabajo todavía, hay que cobrar, tiene trabajo en blanco, que depende del Banco Provincia de Buenos Aires, y que tiene la necesidad de hacer colas tremendas
para poder comprar más barato. Entonces, la crisis existe, es terrible. Lo que hay que hacer es que no volver a caer en el mismo engaño de votar siempre lo mismo. La gente tiene que pensar un poco también que esta situación tiene que ver con estos gobernantes que llegan, como dije antes, no para resolver los problemas de la población, sino para resolver los problemas de ellos y de su grupo. La derecha llega para resolver el problema de las multinacionales, de las grandes empresas, por eso los tiene dentro del gobierno. Y su objetivo principal es la reforma laboral, bajar aún más los costos laborales a costa del detrimento, la pobreza, la desigualdad creciente y la desocupación o la precariedad laboral. ¿Algún mensaje que nos quiera dejar en su visita hoy aquí por la ciudad de Mar del Plata? En los últimos tiempos que vengo a Mar del Plata me duele mucho que esta ciudad feliz, tan bonita, una de las más lindas, conozco varias ciudades de América Latina, debe ser esta una de las más lindas de América Latina, que esté pasando por una situación de pobreza, de desempleo tan alto, de inseguridad tan fuerte, me da tristeza. Hay que dejar la queja, sacar la queja dentro de la casa para ponerla en la calle, pacíficamente. La gente tiene que comprometerse, no podemos ver pasivamente que el 60% de nuestros hijos, aunque no sea mi hijo y sea el del vecino, son los hijos del pueblo argentino, tengan hambre en nuestro país, en el país hecho de pan. Hay que reaccionar pacíficamente, reaccionar votando otra cosa, dando la oportunidad a gente nueva para que haya pluralidad, y también hay que salir a la calle a reclamar que estos tipos que gobiernan lo hagan en favor de la gente, no en favor de sus amigos. ¿En qué consiste esta idea de ser parte de una lista, y en este caso con Solana? Para mí es algo novedoso, porque jamás fui candidato a ninguna elección, excepto en las elecciones de la CTA, ¿no? O de mi sindicato, pero no en la política partidaria. Y la verdad que es un desafío. No voy a dejar de decir las cosas que he dicho toda mi vida, como dirigente social, dirigente sindical, en defensa de los trabajadores, los jubilados, los jóvenes, el pueblo argentino, las mujeres. Ese es mi desafío, poder llevar al Congreso una voz. Ustedes saben que yo no me quedo callado, que en el gobierno anterior fui crítico de las cosas que veía mal, en este gobierno soy un duro opositor a las políticas económicas, y eso lo voy a plantear en el Congreso. Me gusta ese desafío porque termino mi mandato en la CTA el año que viene, el segundo mandato de 4 años, serían 8, yo no me quedo más de 8 años al frente de un sindicato, así lo hice en mi sindicato de base y lo hago en la CTA. Y como no me obligaron a afiliar a ningún partido, fue una generosidad de Pino Solana, que su espacio, que se llama el Frente Creo, la lista 507, me ofrece ser primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Yo lo acepto, el demostrar que siendo un luchador social, un referente social de la Argentina, sin necesidad de estar afiliado a ningún partido, puedo ser candidato y también puedo ser diputado. No solamente los que están en los partidos, no reniego de eso, pero también que podamos tener la oportunidad, los luchadores sociales, de llegar al Congreso Nacional. ¿Cómo ve a los sindicatos en la Argentina en relación a este gobierno que, bueno, se ha llevado también con el momo y que no tiene vínculo con quienes están luchando por los derechos de los trabajadores? Hay una situación muy crítica para los trabajadores, hay una conducción sindical en términos generales. Hay excepciones, obviamente, pero una conducción sindical que deja mucho que desear, entrona los cargos por 30, 40 años, que no hay libertad y democracia sindical, que este gobierno plantea cosas democráticamente en el discurso, pero en los hechos no la respeta. La personería gremial de la Federación de Energía, de la cual José Rigane, compañero de Luis Fuerza Mar del Plata, que a la vez secretario junto a la CTA, se consiguió ahora, hace pocos días, después de 17 años, y se consiguió por un fallo de la Cámara del Trabajo y no porque el ministro de Trabajo lo haya firmado. Entonces, hay una situación compleja en ese sentido, pero como siempre, todas las cosas nosotros estamos acostumbrados a lucharlas. Nada viene solo. ¿Y las paritarias? No, las paritarias, los aumentos salariales, todas las cosas que tienen que ver para mejorar la calidad de vida del pueblo argentino cuestan y hay que pelearlas. Ellos, en un abrir y cerrar de ojos, nos despojan de grandes conquistas. Por eso hay que dejar la queja, como dije antes, y en la casa y sacarla a la calle. Algunos de nosotros que tenemos algunos años y alguna historia, sabemos precisamente lo que es perder derechos y también sabemos del gusto que es recuperar esos derechos. Por eso hoy muchos a lo mejor no entienden la importancia de tener este derecho que forma parte de nuestra Convención Colectiva de Trabajo. Y quizás nosotros tengamos que esforzarnos más para que puedan entender y comprender que esto forma parte de una lucha que comenzó muchos años atrás, muchas décadas atrás, y que fue necesario confrontar con los trus monopólicos de la década del 20, del 30, del 40. Esta organización sindical forma parte de los primeros sindicatos que conformaron una federación de Luz y Fuerza. Y vean ustedes cómo es esta historia de los trabajadores del movimiento obrero, que nosotros, siendo fundadores
de la Federación de Luz y Fuerza, de la que conocemos como FATRIF, esta organización sindical, muchas décadas después, producto de esa historia, producto de la confrontación, producto de no haber estado de acuerdo con la privatización, ni convertir la organización madre en un holding empresario, fuimos expulsados arbitrariamente, ilegalmente, y terminamos conformando la Federación de Trabajadores de la Energía. Doble historia, doble mérito para cada compañero y compañero que alentó, que apoyó, que empujó, que convicción decidió que transitáramos ese camino. Y 17 años después, la justicia nos reconoce la personería gremial demostrando dos cosas. Primero, que si se persevera, se puede. Y segundo, que en este país no hay libertad ni democracia sindical, porque los trabajadores, para darse una organización y para ser reconocidos en el marco de la ley vigente, tardamos 17 años y no lo otorgó ni el gobierno de turno ni el Ministerio de Trabajo, fue la justicia. Así que reflexionemos de esto cuando hablamos de la falta de democracia y de la libertad sindical. Muchas gracias por su tiempo. A usted.